Vamos a ver la resolución del ejercicio 22.2 referido al cálculo de flujo eléctrico. ¿Sí? Ejercicio 22.2 de cálculos de flujo eléctrico. Tengo acá a la derecha en la pantalla los enunciados de los ejercicios, así que vamos a ver este ejercicio 22.2. Ahí lo estoy remarcando y leemos el enunciado. El ejercicio dice: una lámina plana tiene forma rectangular con lados de longitud 0,400 metros y 0,600 metros. La lámina está inmersa en un campo eléctrico uniforme de magnitud 75 newton sobre coulomb, dirigido a 20 grados con respecto al plano de la lámina. Figura E22.2, que es esta figura que estamos viendo acá abajo. Encuentre la magnitud del flujo eléctrico a través de la lámina. Bien, ahí está claro entonces que lo que tenemos que encontrar es la magnitud del flujo eléctrico, que el flujo eléctrico es un concepto nuevo que estamos estudiando, presentando en este capítulo. El flujo eléctrico se representa, lo voy a escribir acá, con la letra griega phi mayúscula, ¿sí? Que es esta letra griega que tiene esta forma así, como estoy haciendo, y tiene un subíndice E para indicar que es flujo eléctrico, porque en realidad se puede hablar de distintos tipos de flujo, por ejemplo el flujo de un fluido como el agua, o vamos a ver después también el flujo magnético o un flujo de electrones, que es una corriente eléctrica. También vamos a ver corriente eléctrica más adelante. Entonces, bueno, hay distintos tipos de flujos que se definen en física. En este caso estamos hablando del flujo eléctrico. Tenemos entonces una lámina que tiene lados de longitud 0,400 y 0,600 metros, que son los datos que yo he ido anotando acá. Yo le llamé L1 a 0,400 metros, L2 0,600 metros, y tenemos una magnitud de campo eléctrico de 75 newton sobre coulomb, que está a 20 grados respecto al plano de la lámina. Es importante notar cuál es el ángulo al que se refiere este dato. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Tengo acá algunas notas, vamos a leer. Dice: se debe calcular el flujo eléctrico sobre una lámina plana, por lo que se usa la expresión flujo eléctrico es igual a campo por área por el coseno del ángulo entre los vectores que representan a cada una de estas cantidades, ¿sí? A campo eléctrico y área. El flujo eléctrico es un producto escalar o producto punto entre dos vectores, que lo voy a escribir acá. Voy a poner que el flujo eléctrico es igual a vector campo eléctrico por producto escalar vector de área, ¿sí? Así se define el flujo eléctrico. Supongo que lo habrán visto en teoría. Si no está en el libro, tienen de dónde sacar esta información. Entonces, flujo eléctrico es igual a campo eléctrico producto punto por área. Estas dos cantidades vectoriales. Ya hemos estado hablando de campo eléctrico y supongo que está bien incorporado el concepto de que el campo eléctrico es una cantidad vectorial, pero puede ser novedoso en este punto que un área sea un vector, porque un área nos da el valor de la superficie de, en este caso, una lámina plana. Entonces, ¿cómo puede ser eso un vector? Bueno, surge la necesidad en distintas partes de la física de definir una dirección para el área por las operaciones con las que se trabajan. Entonces, este es uno de esos casos en donde esta área necesita tener una dirección para poder usarla como una cantidad vectorial. Y la dirección del área se define, esto es por definición, como perpendicular o normal a la superficie en cuestión.
Por ejemplo, en este caso, veamos acá a la derecha que tengo la lámina que está dibujada. El vector de área sería, por ejemplo, si yo estoy en este punto acá, el vector de área tendría una dirección perpendicular, es decir, hacia arriba, perpendicular o normal a la superficie, ¿sí? o al plano que está representando a esta área. Este sería entonces vector de área. Dirección perpendicular a la superficie, normal a la superficie, magnitud, la magnitud del área de la superficie considerada. Entonces, como esto es un producto punto, para calcular la magnitud, igual, bueno, el resultado en este caso, por ser un producto punto, es un escalar, ¿sí? El flujo eléctrico es un escalar. Y por cómo se define, por cómo se debe calcular este producto punto, cada una de las magnitudes vectoriales está relacionada con el coseno del ángulo entre los vectores. Entonces, por eso se escribe esta ecuación acá, que dice que el flujo eléctrico es igual a magnitud de campo eléctrico por magnitud de área por el coseno entre el campo eléctrico y el vector de área, ¿sí? Vector de campo eléctrico y vector de área. Entonces, este ángulo que tenemos acá en el coseno tiene que ser el ángulo entre vector campo eléctrico y vector área. Entonces, veamos que a la derecha, en esta figura, el ángulo que se nos da, ese ángulo de 20 grados, es el ángulo entre el vector de campo eléctrico y el plano de la lámina, ¿sí? Pero el ángulo que nosotros necesitamos es el ángulo entre vector de área y vector de campo eléctrico. Entonces es necesario calcular ese ángulo, que fíjense que es sencillo, porque simplemente hay que tomar un ángulo de 90 grados, que es el ángulo que tiene el vector de área con respecto al plano, y restarle los 20 grados de este ángulo que nos están dando como dato y nos da 70 grados, que esta ecuación la tengo hecha acá, nos da los 70 grados que son que es el ángulo que existe entre vector de área y vector de campo eléctrico. Bien, entonces después de eso lo único que tendríamos que hacer es reemplazar los valores en esta ecuación, porque magnitud de campo eléctrico es dato, el área hay que calcularla como el producto de los dos lados y el coseno del ángulo, ya tenemos el ángulo acá que es 70 grados. Se reemplazan entonces los valores y obtenemos finalmente el valor del flujo eléctrico. Flujo eléctrico es igual a 6,16 newton metro cuadrado sobre coulomb. Leemos estas últimas notas que he puesto acá abajo para que no se me pase ningún detalle. Dice, si el campo eléctrico fuese perpendicular a la superficie, el flujo sería, este flujo que tenemos acá sería el flujo máximo, ¿sí? Porque el campo eléctrico, si es perpendicular a la superficie, el vector campo eléctrico sería paralelo al vector área, o sea que habría un ángulo de 0 grados entre los dos vectores, el coseno de 0 es 1, entonces nos da el valor del flujo máximo. Y acá dice, el flujo eléctrico del ejercicio es mucho menor que este último porque solo la componente de campo eléctrico perpendicular a la superficie contribuye con el flujo. Bien, eso significa que como este como este campo eléctrico no es perpendicular a la superficie, hay digamos, una cierta cantidad de campo eléctrico que no está aportando al flujo eléctrico que atraviesa esa superficie, porque la componente que se considera efectiva en lo que respecta al flujo eléctrico es la componente perpendicular a la superficie, ¿sí? Entonces, bueno, por eso vemos que en este caso esta componente perpendicular es más chica que la magnitud del campo vectorial en sí. Y como no es perpendicular, tenemos esta diferencia en la magnitud de flujo eléctrico. Bueno, espero que se haya entendido.